Este vídeo está elaborado a partir del texto de la ponencia de Juan Montiel Vila en las jornadas sobre el toque tradicional de la guitarra, organizadas por el Ministerio de Cultura, Albacete 23 y 24 de mayo de 2025. La ponencia, titulada Testimonio de un ocaso, se comprendía dentro del apartado Las comunidades portadoras vistas por sí mismas. Comala. Habíamos asistido a la agonía de nuestros pueblos. Nuestras gentes estaban sirviendo de pasto al desarrollo económico de los años 60 y principios de los 70, abandonando sus casas, sus familias, sus vecinos, sus modos de vida. Se iban de peones a Badalona o a Alemania, de operarios sin cualificación a Hospitalet, de porteros a Alicante o de camareros a Benidorm o a Palmas. En el resto de la España rural pasaba lo mismo. Era algo así como lo que describe Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo. Recuerdo días en que Comala se llenó de adioses y hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban. Y es que se iban con intenciones de volver. Nos dejaban encargadas sus cosas y su familia. Luego algunos mandaban por la familia, aunque no por sus cosas. Sucumbió una sociedad completa, una manera antigua de entender el mundo. Lo hizo además de una manera vergonzante. Nadie quería entonces ser de pueblo, era como un estigma. Avergonzaba manifestar las señas de identidad de los pueblos. Por el contrario, lo avanzado era comprar sofás de Sky, malchapurrear canciones en inglés discoteca, llevar camisas horteras y sustituir los viejos muebles de la cocina por otros nuevos de formica. Las hijas de aquellos primeros que se fueron empezaban a venir de vacaciones en verano y nos enamoraban a muchos del pueblo. No hago estas consideraciones desde la nostalgia. Aquel mundo rural tenía unas características sociales casi feudales, pero tenía al mismo tiempo una veracidad honda y una dignidad ejemplar en su sofocado sojuzgamiento. A mediados de los años 70 del pasado siglo, algunos, aún jóvenes entonces, nos sumamos a los viejos animeros, y ya pensábamos que era la hora de dignificar el legado de la sociedad rural que acababa de fallecer, sacrificada al implacable desarrollo industrial y urbano que hoy campea impúdica e insolentemente dejando a las personas sumidas en el desamparo afectivo, como nunca antes. Las ruinas del éxodo. De esta manera que se cuenta fue como muchos asistimos hace 50 años a la devastación que, para la sociedad campesina, supuso el llamado éxodo rural. Este cambio no solo alteró el paisaje social y económico del país, sino que también tuvo un efecto devastador en las manifestaciones culturales campesinas, incluida la música tradicional. Cuando yo entré en esta música, en los años 70, ya no se conservaban, salvo contadas excepciones, grupos de animeros que siguieran cumpliendo con los rituales ancestrales. Sí que había aún pequeños grupos poco numerosos, contadísimas personas, que todavía tocaban para bailes cortijeros y rondas. El vacío demográfico había pasado como una galerna llevándoselo todo por delante. Quedaban pocos músicos que conocieran con solvencia las encordaduras, temples y estilos de los distintos instrumentos. De hecho, la orquestación ya era solo a base de guitarras transportadas, puesto que los viejos instrumentos de órdenes, encordados con tripa, no habían resistido las tensiones de las nuevas cuerdas de nilón, y habían tenido que ser sustituidos por guitarras convencionales. Yo tuve la suerte de tocar y enseñarme con aquellos viejos músicos rurales, quizá los últimos, y de tocar con ellos en bailes cortijeros, en rondas por caseríos y aldeas y en pedimentas de ánimas. También se quebró la transmisión oral, aquella con la que yo aprendí, entre otros, del tío José del Nevazo, de Pedro del Buitre o de Antonio del Calarico. Te enseñaban las posturas, los transportes y el golpe insistiéndote que lo principal era el acento, mano derecha, y tú a darle, a tocar con ellos. Así no, nene, te decían, y a fuerza de imitarles y de escuchar, así no, nene, terminaba uno aprendiendo a hacer las mudanzas y a llevar el golpe. Pero nunca te decían está bien, simplemente no te decían nada y uno comprendía entonces que era así como debía de hacerlo. Aprendíamos por imitación, los que bailaban también aprendían imitando a los mayores. En el repertorio llevábamos piezas de baile suelto, malagueña, seguidillas varias y jota y hierbabuena, y baile agarrao, valses, mazurcas, pasodobles, polcas, etc., y hasta piezas que hoy horrorizarían a los guardianes de la tradición, como la raspa y el bayón de Ana, por ejemplo.
Lo tocábamos todo con naturalidad sin plantearnos si era auténtico o no. Eso de la autenticidad ha venido después. Nosotros simplemente tocábamos, no considerábamos en absoluto que hiciéramos folclore. Folclore, pensábamos nosotros, era lo que hacían los coros y danzas o unas gentes que venían de esa parte de Murcia a grabarnos y que se titulaban peñas huertanas. Esos sí hacían folclore, que era como lo nuestro, bueno, parecido, pero haciendo teatro y disfrazándose. Además, tocaban las cosas siempre igual, con las mismas notas y las mismas coplas y haciendo coro, como si fueran canciones. A mí eso me parecía aburrido. Además, bailaban todos igual, como ballet. Querían o pretendían que eso, que llamaban ellos folclore, fuera como esto viejo nuestro, pero no lo era, ¿dónde va a parar? A nosotros no nos gustaba el folclore, preferíamos la vieja música de siempre. El tiempo fue pasando y ya dejó de haber gente en los cortijos, luego se abandonaron también las aldeas y los pequeños pueblos, hasta no quedar nadie en absoluto. Aldeas notables como el Retamalejo, las Lomas de Gadea, la Junquera, que llegó a tener parroquia, el Mancheño, la Casamula, Santonge, el Moralejo de Arriba, Derde, que llegó a tener una escuela con 60 alumnos, la Hoya del Marqués, Millán, Bujéjar y un largo etcétera, hoy están todos en el suelo y el silencio se ha enseñoreado del paisaje. Este vasto espacio serrano y campesino, a caballo entre las provincias de Murcia, Almería y Granada, es hoy un desierto demográfico. Da mucha pena mirar las ruinas de lo que un día estuvo lleno de vida, donde la gente se amó, lloró, rieron, velaron a sus muertos, alumbraron niños, tuvieron ilusiones y fatigas, donde hemos tocado tantas veces para que bailaran los vecinos, donde estremecía ver bailar a algunas jovencicas bien apañás, allí donde hemos acompañado misas y romerías. Hoy es todo como un gran cementerio de la memoria. Solo queda la evocación. La música participativa tradicional que hemos vivido los que ya tenemos una edad, era aquella en la que la gente no solo escuchaba, sino que también participaba activamente ya fuera cantando, tocando instrumentos o bailando y solía estar relacionada con festividades, rituales o con la vida cotidiana. Aquella música no requería formación depurada, el que sabía 3 acordes ya podía tocar, pero también el virtuoso tenía espacio para la creación melódica sobre una base armónica fija o para realizar alardes de acompañamiento, marcando bajos, haciendo adornos o punteando falsetas sin aburrirse. Aquellas músicas reforzaban con naturalidad la identidad cultural y los lazos comunitarios. Era una música de pequeña escala. Este asunto de la escala es muy importante. Esta música nunca fue de masas. Tiempos modernos. A principios de los años 80 se inició un exitoso proceso de recuperación de aquellas músicas campesinas con las formas interpretativas tradicionales y huyendo de la folclorización. Para teatralizar ya estaban los grupos folclóricos habituales. Manuel Luna fue entonces una figura señera en aquel proceso luminoso, que se inició con los animeros de Caravaca y con los músicos de la Cuesta de Gos, Águilas. Fruto de aquella agitación hoy han salido grupos de música tradicional por todos lados, que se llaman cuadrillas. Eso en sí mismo no es malo sino todo lo contrario, pero, como pasa en todo, junto a cuadrillas con enjundia y fundamento y sentido de lo que son y representan, hay otras que reproducen los códigos del costumbrismo, es decir, han transformado todo en una caricatura superficial o artificial, donde se presenta la tradición como un mero espectáculo para el consumo masivo, sin conexión ni referencia con el mundo del que procede. Es un pintoresquismo al gusto urbano. Hoy, desde mi punto de vista y salvo honrosas y magníficas excepciones, todo suena igual, en general son reproducciones miméticas, tanto en repertorio, estilo, afinaciones e instrumentación. Sin matices. Han desaparecido los estilos locales y diferentes y cuesta distinguir unas músicas de otras, hay un reduccionismo y una simplificación a la hora de tocar. Sin carácter. En realidad, este tipo de cuadrillas, no todas, claro, reproducen el mismo formato y concepción que los coros y danzas, pero sin disfraces. Incluso hay algunas cuadrillas que unas veces actúan como tales y otras veces se travisten, se cambian de nombre y se convierten en grupo folclórico y viceversa. En todo caso prima el concepto de espectáculo, de actuación. De hecho, muchos, si no la mayoría de los encuentros de cuadrillas no tienen relación alguna con ninguna celebración colectiva tradicional del lugar. Son convocatorias con vocación multitudinaria y con carácter de espectáculo, con escenario incluido como elemento verificador de que es algo folclorizado, en mi opinión.
No digo todo esto como crítica destructiva, ni siquiera juzgo si está bien o mal. ¿Quién soy yo para eso? Y naturalmente huyo de asignar certificados de autenticidad a nada. Simplemente lo digo como constatación de que el cuerpo social que creó estas músicas y ese concepto participativo ya no existe. Es como ponerle a alguien las ropas de otro. La música ha dejado de ser de pequeña escala, para la que estaba concebida, y ha pasado a ser de masas, con orquestas de hasta 20 músicos o más, y cosas así, desaforadas. Pese a todo lo expuesto, considero que este fenómeno de la revitalización de la música tradicional en el sureste de España es algo muy positivo. El hecho de tomar cosas de nuestro pasado colectivo y darles nueva vida no es nada baladí, si se hace con respeto. Y además cobra aún más sentido si, en torno a esa música, se generan nuevas formas de relacionarse colectivamente, que no dejan de ser también, de alguna manera, fiestas participativas, aunque tengan otro carácter y otras pautas distintas a las de una sociedad rural. Este mero hecho ya es un valor que otro tipo de música actual ha tendido a eliminar. Aunque se esté tomando algo del pasado, realmente tiene sentido, está vivo en nosotros. La sociedad que lo vio nacer ha muerto, pero nosotros conservamos eso. Comparecencias desamparadas. Para algunos de los de entonces tocar ahora, con el formato actual, donde hay actores y espectadores, es como tocar para nadie. Poca gente percibe hoy esto como en realidad es, o fue, y tampoco sería posible ni a lo mejor deseable. La música tal vez sea la misma, pero el foro al que se dirige es otro bien diferente, es otro el paradigma. La realidad es que se han vaciado los pueblos y desaparecido sus celebraciones y ya no hay espacio para esta música en su ámbito natural. Así que cuando ahora tocamos los de entonces y miramos alrededor sentimos un desamparo grande. Es como tocar sin un propósito. Esta música ha quedado huérfana y ahora es como si hubiera ido a parar a familias de adopción, que seguramente la cuidan, la alimentan, cumplen, incluso pueden amarla, pero no llevan su sangre, ni hablan su idioma porque es hija de otra cultura. Eso hace que, para muchos de los músicos viejos como yo, tocar en determinadas manifestaciones y eventos actuales, generalmente de origen urbano, sea una comparecencia desamparada y probablemente triste. Pero aún más triste y desamparada es la comparecencia en los pocos espacios rurales donde aún celebran alguna fiesta, celebración que casi siempre revisten con una estética rociera y la omnipresencia de su correspondiente coro rociero y olé, como remedio impostor de lo tradicional. Sentimos entonces que la nuestra, con la música vieja, es una comparecencia desamparada, absolutamente desamparada. Pero, ¿hay otra alternativa? ¿Es mejor una muerte digna que una existencia oprobiosa? No tengo respuestas. Y, para terminar, una reflexión. El valor simbólico, lo que algo representa para un colectivo humano, es muchas veces más importante que lo que la cosa en sí es materialmente. Por eso hago desde aquí un llamado para que no olvidemos los orígenes, el simbolismo último de esta música y la fiesta que en torno a ella se celebra, y su significado hondo, que es justamente lo que la dignifica, huyendo de folclorismos fáciles al uso común en estos tiempos de planitud y yanquipestilencia, en palabras del escritor Miguel Sánchez Robles.